Primero que nada, entendamos la palabra educación, la cual se basa en el acompañamiento que un sujeto experimentado ejerce sobre otro actor sin travesía experimentada, donde es a través de los sucesos que se van presentando y uno va adquiriendo destrezas y habilidades que le servirán para desarrollarse. J. Werner, 1954, en su libro Paideia, los ideales de la cultura griega, describe que la educación es una función natural y universal de la comunidad humana, la cual se fomenta a través de la cultura y ésta juega un rol imperioso en el desarrollo del ser humano, puesto que ese sustento es la formación del ser humano en su modo de vivir y la manera en la que se expresa. Educar también es el fortalecimiento del espíritu, la manera en la cual se puede ayudar a alguien a moldear su comportamiento y reforzar su capacidad de pensamiento. Según el autor, con base a los escritos heredados de la filosofía socrática, la premisa fundamental que aborda Sócrates es de que toda la educación debe ser política. Él afirma que las comunidades tienen que educar al hombre para dos cosas, para gobernar y para ser gobernado, ya que la diferencia entre ambos tipos radica en que el hombre que nació para ser gobernador debe poseer cualidades que le permitan exponer su físico ante cualquier situación, entrar de lleno a cualquier labor, la cual implica el trabajo en exceso, todo con tal de tratar de sobresalir ante la pobreza humana. Por tanto, aquel gobernado se mantiene en su zona de confort sin exaltar ninguna forma de expresión. Es aquí cuando la función de ese acompañamiento sale a relucir, ya que para que un sujeto pueda adquirir esa disciplina requiere sí o sí de la ayuda de otro. Entonces, en la medida en la cual un individuo nace, crece y se reproduce, va a ir transformando su entorno, ya que también el origen de esta forma de dirección nace del amor a nuevos conocimientos, nuevas formas de vida, donde se antepone el espíritu que los griegos tenían en un nicho. Para ello, debe tener un cuidado extremadamente severo en la infancia, dado que el surgimiento de nuevas generaciones encaminará al futuro comunitario y todo lo que una persona aprende en su primera infancia, como son creencias o ideologías, donde cada una se respete, determinará su forma de vida. Es evidente que para ellos el sentido humanista es lo primordial en la manera de educar a sus comunidades. Por tanto, para ellos, todo individuo merece ser educado cuidando su esencia y respetando su integridad. Dentro de este objetivo moral, donde el cuidado del pensamiento y maneras en las cuales nos conducimos, vamos a ir entretejiendo el rumbo de nuestro entorno, es decir, la comunidad, la cual menciona García Martínez y González Hernández, 1992, en Ciesa García, 2006. La comunidad es un grupo de individuos que interactúan de acuerdo a sus necesidades territoriales, religiosas, físicas y biológicas, por mencionar algunas. Todos trabajan en conjunto para lograr un bienestar común igualitario para todos. La comunidad no suele quedarse plasmada. Por el contrario, sufre un proceso de transformación residente que se va adaptando a ciertos cambios, territorio, diligencias, etc. Estas, a su vez, brindan estabilidad y en un futuro requieren de un buen funcionamiento. Por tanto, encontramos que la filosofía nos brinda la capacidad de discernir los fenómenos que ocurren en nuestro entorno, siendo esta la llave para ingresar al mundo del conocimiento por medio del estudio, donde la escuela funge como un dispositivo adyuvante en la transformación del comportamiento y forma de entender la realidad de los sujetos que asisten. Hola, soy Aileen, espero que se encuentren muy bien. Es indispensable que como futuros docentes seamos conscientes de quiénes somos, hacia dónde queremos llegar, cómo debemos actuar,
¿Cuál es nuestro principal objetivo como docentes? ¿Y qué podemos esperar de nuestro arduo trabajo en futuras generaciones? La filosofía, como bien lo dice José Gauss, tiene la función de ofrecer una orientación al navegante, en este caso la humanidad, en medio de un mar embravecido. Busca soluciones a los grandes conflictos de la sociedad mediante el conocimiento, cuya esencia es la razón. ¿Pero qué quiere decir esto? Nosotros, como guías, mediadores de conocimientos y aprendizajes significativos, debemos reorientar a nuestros alumnos para que tomen las mejores decisiones a lo largo de su trayectoria académica. De esta manera, el saber filosófico nos permite a nosotros como docentes el conocimiento teórico, obteniéndolo fundamentalmente a partir de nuestro desempeño en la enseñanza hacia los alumnos. Debemos de fomentar en ellos el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, que se cuestionen, que analicen, que pregunten, que realmente les abra esa necesidad de querer aprender y adquirir ese nuevo conocimiento. Es como generar el asombro en los niños. Como lo dice José Gauss, da razón pura de la razón pura por la razón práctica. De esta manera, los principios racionales entre dos ideas o conflictos podría establecer un nuevo diálogo ante la sociedad. De esta manera, hacemos énfasis en el gran enfoque humanístico que la nueva escuela mexicana nos ofrece. De verdad que despertar el asombro a los niños es el trabajo más complicado que se nos presentará a nosotros como futuros docentes. Debemos entender que de igual manera la filosofía configura el presente y el futuro. Nos ayuda a formar conciencia del mundo, a conocer nuestra realidad desde una perspectiva universal. De esta manera nos centraremos en dos aspectos fundamentales, que son la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación hacia la enseñanza. Construir un pensamiento reflexivo desde el ámbito docente no será nada sencillo. Debemos prepararnos, debemos actualizarnos, debemos ser esos grandes guías que los niños esperan. Formar espíritus reflexivos, hacia donde se construyen los valores, las necesidades de construir una ética. Debemos darles a conocer que existe una igualdad de género, que se deben respetar las etnias, las religiones, los diferentes aspectos físicos o barreras de aprendizajes que los alumnos tengan. Tener un pensamiento filosófico y reflexivo no es nada sencillo, porque cuestiona y analiza, y eso es lo que este mundo no está preparado para entender. Asimismo, debemos actuar para desarrollar esas diversas competencias y el sentido crítico en nuestros educandos. Debemos actuar para que esos niños desarrollen distintas habilidades, aptitudes, destrezas que los ayuden a lo largo de su vida. Pero no solo queda aquí. Ahora hablemos de la sociología para nuestra formación docente. Ana María Brigado nos plantea la sociología de la educación, que es la sociología especial que analiza y explica la socialización y la educación como fenómenos y como procesos sociales. Pero ¿qué tanto influye en nuestra formación como profesionales docentes? Después de analizar un pensamiento reflexivo, entraremos ahora en contexto dentro de qué implica analizar la sociología desde otro aspecto diferente, desde un aspecto tan importante como es la educación. Asimismo, las instituciones educativas, los hechos, las prácticas, el cambio social, su control y la movilidad social. No obstante, debe de existir la tríada perfecta, que son los docentes, los padres y los alumnos. Debe de haber una buena comunicación
entre estos mismos para que se dé una buena interrelación social y el desempeño educativo sea el próspero. La comunidad influye en las decisiones que tomen o lleven a cabo, en este caso la escuela. Sin embargo, el contexto también de la misma forma influye. El lugar en donde se desenvuelvan los niños, la práctica docente y el interés que tengan los padres de su familia hacia su educación es una de las principales ramas hacia el porvenir del éxito. Algo que me pareció sumamente interesante en relevancia a la sociología y a la filosofía en la educación es que para mí estas dos aportan a la educación aportan la visibilidad de las desigualdades y cómo tomar conciencia de ellas, desde el simple hecho de la práctica que nosotros realizamos con las mínimas prácticas docentes. Hay que reconocer y establecer acciones que conlleven a romper los mecanismos que las normalizan. Crear y recrear algunas acciones, actividades que ayuden a desaparecer un poco la desigualdad en las primarias. Este es de los puntos más importantes que yo reconozco que aportan, y creo que es uno de los que va a prevalecer por mucho tiempo, de diferentes formas, pero la desigualdad es una aportación, no la desigualdad, sino más bien el reconocerla y el atacarla. Durante el siglo XIX, la sociología no estaba plenamente desarrollada como ciencia, y era normal encontrar en algunos autores reduccionismos de los problemas que se veían en la realidad. Este tipo de reduccionismos no solo pasó en la política, en la economía, sino que concretamente pasó en la educación. Autores como Comte o Durkheim y Weber los atribuían en un solo sentido a la educación, sin contemplar todas las complejidades que pasaban solamente en el factor social, sin pensar en las perspectivas psicológicas, biológicas del problema. En Comte, por ejemplo, la educación se trataba del desarrollo de 3 etapas de la humanidad, a lo que él llamaba 3 estadios. Uno de ellos es el estadio teológico, otro el metafísico y por último el positivo. Es decir, la educación tenía como final llevar al hombre a su pleno desarrollo hasta el conocimiento que regían las leyes del universo. Durkheim pensaba en la educación como el modo en que una sociedad podía mantener una regularidad a través del tiempo. Para Durkheim, la educación era la transmisión de saberes de las generaciones más grandes a las menores, y esto permitía que la sociedad pudiera tener un poco de estabilidad, pero por poco tiempo. Weber, por su parte, afirmaba que la educación no era más que el proceso en el que se burocratizaba a la sociedad moderna, es decir, ese proceso por el cual se creaban instituciones y se perpetraban los roles que iban a cumplir las personas, los individuos en las mismas instituciones. Lo cierto es que cada una de estas 3 perspectivas solamente apuntaban a la parte y no solo al fragmento de lo que realmente es la educación. Eso es a lo que normalmente conocemos como reduccionismo de la educación, a una de las funciones que puede ser denominado sociologismo. Lo que plantearon los autores clásicos hacia el tema de la educación no era como tal un problema sociológico, sino que estaban sociologizando el problema. Pero ahora recordemos lo que tienen en común las nociones de la filosofía y la sociología en el ámbito educativo. La filosofía y la sociología son 2 disciplinas que van de la mano. Nos guían hacia caminos educativos en donde debemos establecer y observar el funcionamiento de la sociedad, la comunidad y el contexto en el que se encuentra el aula, ya que se busca formar
alumnos capaces para las futuras generaciones. Recordando siempre que la educación prepara sujetos al servicio del Estado y que la escuela reproduce factores sociales, en donde se dan a conocer las relaciones interpersonales y por medio de ello se da un análisis crítico sobre los valores y la ética. Realmente, ambas ramas tienen cosas en común y es que van de la mano. En una se busca formar y en la otra se pretende estudiar el ámbito social. Ahora bien, la sociología de la educación tiene el sustento en teorías. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XXI, esta perspectiva fue la más relevante en la Academia de la Sociología. Para entenderla, debemos situarla en su contexto. Eran los Estados Unidos de la posguerra, que comenzaban con la Guerra Fría entre dos potencias globales que serían Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos requería entonces superioridad tecnológica, económica, política y militar. Por lo tanto, el modelo social que dominaba era el de una sociedad meritocrática, es decir, un modelo que se construía a la idea de que el mérito y el esfuerzo individual eran decisivos en el logro de una posición en la estructura social. Talcott Parsons, el gran teórico estructural funcionalista, afirmaba que la educación se realizaba por medio de agencias socializadoras. Los individuos entran a estas a generar su personalidad, su ajuste, por tanto, a sus aspiraciones como en sus capacidades de desempeño de los roles que va a adquirir cuando sea adulto. Es decir, se prepara al niño para cuando tenga que adquirir otro tipo de funciones cuando sea más grande. Los orígenes también los hallamos en el pensamiento de Durkheim, quien establecía que la educación funcionaba para que las generaciones más grandes inculquen valores y prácticas en las generaciones menores. Hay muchas generaciones socializadoras. Esta es la familia, las iglesias, el trabajo. Sin embargo, la escuela como institución es tal vez la mayor agencia socializadora. Esta visión describe el proceso educativo como una competencia, donde la educación es atravesada por el eje del desempeño. Lo que buscan los alumnos es desempeñarse de la mejor forma y cumplir con lo que se dicta en la escuela. El estatus en la sociedad se gana por medio del desempeño que el maestro aplique, ya que el maestro impone la forma, que es relativamente sencilla. Un buen desempeño resulta en un buen estatus. Entonces, si para el estructuralismo la educación es un medio para establecer la relatividad de orden y consenso en la sociedad y para permitir la movilidad social, es decir, que las personas de escasos recursos de un nivel socioeconómico inferior puedan acceder a un nivel socioeconómico superior, los marxistas proponen, por otro lado, e intentan describir el conflicto implícito que hay en los procesos educativos. Es decir, observan el proceso educativo a partir del conflicto de clases y de los intereses económicos opuestos. En efecto, la educación tiene una función, pero no es precisamente la de producir movilidad social, confirmaba el estructural funcionalismo, sino de la que reproducir las condiciones económicas e ideológicas necesarias para mantener la división de clases sociales, y por tanto, la del sistema capitalista. Sabemos que para que un modelo económico exista, debe asegurar la reproducción de las condiciones de producción. Un gran ejemplo sería un negocio de la venta de automóviles. Para que este negocio persista y exista a lo largo del tiempo, se deben asegurar tres cosas. Número 1, que las personas necesiten automóviles. Número 2, que haya corresponsales para vender.
Número 3. Que las personas estén capacitadas para vender los automóviles y por tanto deben estar capacitados para atender a sus clientes y responder a todas sus preguntas. Aquí es donde entra la educación, y esta debe ser por personas para producir automóviles, para vender, personas que tengan la capacidad de comprar un automóvil y que tengan las aspiraciones de comprar esta mercancía. Por tanto, la reproducción, la fuerza de trabajo exige una calificación de las asalariadas para producir una mercancía. ¿Dónde y cómo puedo ver plasmada la filosofía y la sociología en la escuela? Es una pregunta que jamás me había hecho, pero que sí la he vivido. Personalmente siento que la filosofía y la sociología, como son dos disciplinas que se complementan, relativamente comienza desde el contexto en el que se desenvuelve la escuela, que realmente influye tanto en el aspecto educativo, cultural, personal, religioso, ético, etc. Ya que no es la misma educación que se puede tomar en la colonia Roma a la educación que llegan a tomar en la colonia de Tepito. Varía mucho el contexto, influyen mucho las personas que pertenecen a esa comunidad. Esa sería la primera parte. Inicia desde un contexto cultural. Después, en segundo plano, como se le podría llamar, podría ser, o necesariamente es, pues la escuela, ¿no? Puede ser primaria, secundaria, bachillerato, inclusive universidad. Pero adentrémonos un poco en la primaria. Como ya se había mencionado anteriormente, se necesita tener una triada para que el funcionamiento educativo funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cabeza pues están los padres de familia, después le siguen los alumnos y después los docentes. Si alguno de estos falla, empiezan a fallar distintas cosas, como lo son la gestión administrativa o escolar en todo caso, el poco interés por los padres de familia que pueden llegar a suceder, o inclusive el desinterés por los alumnos de acudir a la escuela, ya que en ocasiones solo lo hacen por obligación. Entonces debe de siempre haber como una comunicación entre estos tres factores para que funcione todo en el ámbito de la educación. Y bueno, tener en cuenta que como docente dentro de un aula debes entender que todos tenemos distintas formas de pensar. Ahí entraría un poco la filosofía, en donde respeta las distintas formas de pensar de los demás, el pensamiento crítico. No todos pensamos igual. Y por ende, dentro de ella entran los valores como el respeto, la ética, la igualdad, la empatía, etc. En el ámbito de la sociología, pues todo comienza desde una interacción entre directora, maestros, padres de familia, alumnos, maestros, alumnos, etc. Es como un ciclo que se tiene que cumplir para que exista una buena gestión administrativa. Y déjenme decirles que no en todas se lleva a cabo. Así que por ende, las relaciones interpersonales y sociales en las que influye la educación son tan importantes como lo importante que es aprender. Porque si no existen estas relaciones sociales, si no existe esta comunicación, el avance educativo no seguirá o no se dará, por la misma razón en la que no existe una comunicación entre estos diferentes factores, por así decirlo. Después de analizar los factores
es hora de adentrarnos al aula, que es lo que más nos emerge como docentes en formación. La filosofía entra desde el debate, desde la participación de los niños, que tienen esas ganas de dar a conocer sus nuevos conocimientos y enseñanzas. Simplemente el hecho de querer tener un pensamiento diferente a los demás nos hace ver que la filosofía entra en eso. Y la comprensión de nosotros como docentes, de respetar el punto de vista e inclusive la respuesta que los alumnos nos den, es primordial para su formación académica, ya que depende mucho de nosotros el que ellos se preparen a futuro. Y también pues en el ámbito de la sociología, en el aula pues lógicamente son las relaciones entre los alumnos, que son amigos, que son o pertenecen a un grupo, y en donde debe de haber y existir un respeto mutuo, en donde se debe conocer que todos somos iguales, que nadie es diferente y que aprendemos, si no de la misma forma, si no al mismo ritmo, por lo menos vamos de la mano. Es muy importante apoyarnos entre nosotros, por lo menos ellos como alumnos. Después de una pandemia tan larga de 2 años, después de estar encerrados en casa y no tener contacto al 100% con la sociedad, es muy importante conocer los factores que contribuyeron a que esto pues repercutiera en la educación. Pero depende mucho de nosotros como docentes en formación tener la vocación necesaria para enseñarles a esos niños que el aprender nuevos conocimientos y nuevos saberes, que enseñarles puede ser algo más allá de solo saber qué es. Puede ser de que se vuelva algo de su vida cotidiana y de que lo compartan con gente que no conoce acerca de sus temas. Es por eso que la filosofía y la sociología van tanto de la mano, porque nos permiten pensar, analizar, reflexionar, y de igual manera nos permite ser tan empáticos y respetuosos que debemos aprender a socializar y ayudar a los demás. Esto es solo si todo fuera positivo en este mundo, en esta vida, pero no es así. Sabemos que hay cosas y factores negativos que más adelante les mencionaré y que entenderán que aunque nosotros quisiéramos que la educación fuera color de rosa, existen factores que nos delimitan. Con respecto a las nociones de la filosofía y sociología en la educación que yo construí, lo basaré en mis experiencias en práctica. Yo tomé en cuenta, yo dije que para mí lo más relevante era que las aportaciones era como darse cuenta de las desigualdades. Y pues sí, de las desigualdades en todo ámbito. Entonces, en esta ocasión, en mi práctica, pues nos enfrentamos a una escuela con varias barreras de aprendizaje, con varias diferentes barreras y diferentes grados. Entonces, aquí tiene que ver mucho cómo lo aplicaban, ya dándoles la respuesta de cómo poder verlo, y era en cuestión de en los planes académicos, en las estrategias. Entonces, pues en este momento ya sabiendo los planes, cómo se va creando esto y cómo influye la sociología y la filosofía, pues ya nos podemos poner a estudiar, a analizar bien nuestro salón, y me doy cuenta que en mi salón sí hay mucha decadencia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los niños que en esta ocasión a mí me tocó ver y estar con ellos no tenían una diferencia en su plan académico, ni había distintas estrategias para que lograran vencer o trabajar sus
sus habilidades. Es decir, que ellos iban como personas ignoradas. Entonces era muy fuerte porque pese a que eran algunas barreras muy bajas, muy leves, pues se estaban estancando. Y pues aquí no se aplicaba ninguna diferencia. Igual en la escuela pues había niños que tenían diversas barreras como síndrome, como físicas, muchas. Y lo mismo, no había una estrategia, no había un plan académico distinto, sino el maestro o los papás también. Era como pues lo que puedo aprender, pero que siga igual que el alumno. Entonces, bajo esta circunstancia nos podemos dar cuenta que nosotros a lo mejor como practicantes tenemos bastantes nociones o ya tenemos como una idea, pero no podemos intervenir tanto, más en los días que tenemos que hacerlo. Pero pues al final como estudiante sí tenemos que tomar en cuenta estas nociones que hemos visto previas o las que se vayan dando para poder aplicarlas y no cometer estas situaciones. Pero entonces, ¿qué es realmente la sociología de la educación? Se trata de la sociología especial que analiza y explica la socialización y la educación como fenómenos y como procesos sociales, del mismo modo que las relaciones entre educación y sociedad, tanto como en el pasado como en el presente. Durkheim nos ayudó a entender que la educación es un proceso amplio que excede a las instituciones normalmente definidas y denominadas educativas. La educación, en este sentido amplio, es este proceso de formación de hábitos, de disposiciones básicas que determinan nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar. En sociología, la educación no solamente son los procesos que pasan dentro de una institución que denominamos institución educativa, no solamente se refiere a lo que pasa en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad. Cuando nos referimos a educación, nos referimos a una forma de relacionarnos con la sociedad. La educación la entendemos también como un proceso social. Este proceso social no está determinado por un lugar, más bien requiere de múltiples formas dependiendo de dónde se está contextualizando. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las redes sociales, de los medios de comunicación en donde estamos viendo el problema de educación. Y si nos preguntamos cómo fue mi escolarización desde un enfoque sociológico, diría que la escuela Maestro Manuel Cetello para mí fue un enfoque humanista. Pretendía formar alumnos capaces de comprender hacia qué futuro iban. Como hemos visto, la sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia la influencia del entorno social en los medios educativos y la función social de la educación en la interacción constante utilizando teorías e investigaciones sociológicas. Recordemos que la sociología colabora con la didáctica constantemente. Su objeto de estudio es que la educación se analice desde su dimensión social. Pero ahora bien, ¿por qué es tan importante la sociología de la educación? Verbigracia es en la elaboración de los currículum. Muchas veces vemos la distancia entre el currículum que está elaborado para todas las instituciones. Sin embargo, no todas son iguales. Tenemos instituciones rurales, urbanas, urbano-rurales, cuando éstas no están ni cerca de la realidad, ni muy lejos, y ni son partícipes de ella. Por lo tanto, lo que estudia la sociología es los recursos humanos, materiales, la forma en que las personas viven en ese contexto, las características económicas, políticas y las necesidades de la comunidad. Lógicamente, no todos forman la cultura. Es muy importante conocer el contexto de nuestros alumnos, la realidad fuera de la institución, ya que la educación que se transmite en los sistemas formales
son para la vida. Por lo tanto, no podemos desconectarnos de la realidad del niño, ya que a través de las generaciones, la educación se hizo de manera tradicional, con un sistema en el cual solamente se preparaba a los ciudadanos para replicar los conocimientos sin comprender lo que realmente estaban aprendiendo. Ejemplo de ello es solamente poner un texto en el pizarrón y en el que los alumnos copian sin comprender. De esta manera, la forma de mi escolarización fue totalmente radical. Jamás tuvimos ese acercamiento con la comprensión de lo que realmente se estaba viviendo en el contexto donde estábamos. Quizá para algunos maestros era menester forjar ese carácter de un maestro formador de espíritu, de asumir la responsabilidad, pero no en todos los casos ha sido así. Vemos que muchas veces, al tratar de impulsar a unos, desvalorizaban la formación integral de otros. Ese es el caso de distintas formas de actuar de los profesores. Por ello, buscamos a través de esta innovación sociológica enfocarnos en los problemas que realmente acontecen. Es importante reconocer que la educación va innovándose y va adaptándose a los contextos en los cuales vamos situándonos. Por ello, a través de las prácticas encontramos que estas formas de enseñanza se siguen replicando, donde ahora los alumnos desvalorizan a la autoridad que está al frente de ellos, encontrando faltas de respeto, encontrando las mismas prácticas desde una escuela tradicional, donde se basan en la formación de alumnos competentes, donde subyugue el que sabe más y al que sabe menos lo excluya. Es importante ir al pasado, retomar todas las ideas planteadas, teorías, así como las prácticas que se llevaron a cabo para que nosotros podamos innovar nuestra forma de educar, nuestra forma de pensar y lo mejor, nuestra forma de actuar.